Gracias. ¿Qué tal el tráfico de venir para acá? Ay, estaba muy ligero, la verdad. Yo me esperaba que hubiera más tráfico, pero todo estuvo bien. Sí, es que ya todos están saliendo de vacaciones por estas fechas, entonces ya el tráfico empieza a disminuir en buena cantidad, la verdad. Bueno, mucho gusto, me presento. Yo soy psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mi nombre es Yobetsi Cruz González. El día de hoy estás aquí porque vamos a realizar una entrevista de investigación para una revista de investigación, vaya, en la que estamos investigando con el propósito de identificar cuál es el conocimiento que tiene la población en general sobre los temas de ansiedad, que pues es un tema que afecta a muchas personas. Es una entrevista que consta de 10 preguntas. 10 preguntas que si alguna tú no quieres responder, estás en todo tu derecho a decir, esta no la quiero responder, paso, esta no me la sé, o cualquier inconveniente que encuentres. Tiene una duración de 5 a 10 minutos, es muy cortito, la verdad, muy rápido. Entonces, pues, esta es una carta de consentimiento en la que vienen todos los acuerdos y que me gustaría que leyeras un poco y si estás de acuerdo, me la firmes, por favor. Ok, muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta sobre los acuerdos o algo que quieras? ¿No? No, todo bien. Ok, pues vamos a comenzar. La primera pregunta es, ¿sabes qué es un ataque de pánico? ¿Qué es un ataque de pánico? Pues básicamente empiezas a tener síntomas que no habías sentido antes, son en su mayoría, bueno, la verdad son síntomas negativos, y pues sientes que no tienes ningún recurso para estar bien, te sientes desesperado y no encuentras otra alternativa o otra salida, que estás atascado. Ok, son más que nada síntomas negativos. Ok. ¿Qué conoces como trastorno de ansiedad? Pues la ansiedad como tal, pues es, como usted dijo, pues es un trastorno y pues el trastorno de ansiedad para mí es este tipo de conductas que se van manifestando a través del tiempo y siento que lo genera el estrés o cosas que nos pueden llegar a perturbar, ahí es cuando se presenta el trastorno de ansiedad. De acuerdo. ¿Es lo mismo para usted ansiedad que estrés? No, porque el estrés es momentáneo, en algún momento va a pasar, en algún momento, pues por ejemplo, si tienes un proyecto muy pesado, en algún momento va a pasar y te vas a sentir aliviado. En cambio, la ansiedad es constante, no solo te preocupas por un proyecto, te preocupas por muchas otras cosas al mismo tiempo. Ok, entonces, para ver si entendí, el estrés es algo momentáneo, es algo que va a pasar sobre acontecimientos a corto plazo. En cambio, la ansiedad es constante. Okay. Menciona los síntomas de ansiedad que tú conoces. Pues puede ser como los tics, que podría ser morderse las uñas, jalarse el cabello, cosas así. También la sudoración es muy importante. La falta de apetito o por el contrario, pues tener demasiado apetito, sentir que tienes que estar comiendo y comiendo y comiendo sin sentirte lleno. Para mí esos son los que yo he manifestado. Ok. ¿Tienes algún familiar, amigo, conocido que sepas que tiene este tipo de trastorno? Okay. ¿Cuántos más o menos son aproximados? Como 10. 10. Ok. ¿Cuáles son los factores desencadenantes para la ansiedad? Que tú creas que esto me ocasiona ansiedad. Pues estar bajo mucho estrés mucho tiempo, constantemente estar bajo estrés, también influye mucho el ambiente en el que estás y pues eso es. O sea, El ambiente, mucha presión. El ambiente, la presión, el estrés. ¿Tú en lo personal has vivido un ataque de ansiedad? Sí. ¿Podrías describirme cómo te sentiste? Pues me sentía muy abrumada, sentía que no podía respirar,
me apretaba o muchas veces me rascaba para intentar liberar la ansiedad que tenía, pero pues no, en la mayoría de las veces que me ha pasado un ataque de ansiedad no se soluciona nada, simplemente pues me lastima. Ok, entonces para la ansiedad te provocaba lastimarte, pero pues eso no ayudaba a quitarte la ansiedad. Ok, ¿cómo crees que afecta la manifestación de los síntomas en la vida cotidiana? Pues que muchas veces no puedes realizar las tareas que cotidianamente haces. La ansiedad te consume diariamente y pues no disfrutas de las cosas que solías disfrutar antes o hacer las cosas que antes hacías con más facilidad. Te priva de realizar tus actividades. Ya estamos por terminar, nos quedan 3 preguntas, entonces pues la que sigue es, ¿podrías identificar en ti o en alguien más que tú veas que digas, mira, ella está teniendo en ese momento ansiedad y cómo podrías ayudar? Pues yo siento que muchas veces no se puede ver como la ansiedad hasta que ya se manifiestan cosas físicas como lo que mencioné anteriormente de rascarte o cosas así. Entonces, pues en esos casos yo identificaría lo que vendría siendo pues, los ataques, pero siempre para ayudar a mí me sería muy importante que me mencionaran que estoy pasando por esto. En cualquier momento te hago una señal o cualquier cosa y ya te digo, o sea, cómo me puedes ayudar o si soy de ayuda, pues algo en lo que... Ok, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los tratamientos que tú conoces para el trastorno de ansiedad? Pues hay muchos recursos. Uno de los más importantes pues sería tener una buena alimentación que te nutra y hacer ejercicio porque pues liberas endorfinas y todo ese tipo de cosas. Pero si ya llega a un nivel más preocupante, sería consultarlo con un psicólogo y ya en dado caso de que sea aún más grave, consultarlo con un psiquiatra. Ok, y la última pregunta es, ¿qué consecuencias crees tú que puede conllevar el no tratar la ansiedad a tiempo? Pues puede llevarse a otro tipo de trastornos. De la ansiedad puede llegar a la bipolaridad y todas esas cosas. Entonces, pues para mí es muy importante tratarla a tiempo. No significa que nos vayamos a curar de la ansiedad, porque pues realmente no es así, pero saber controlarla es lo más importante y estar al margen para que no llegue a pasar algo más severo. Ok, entonces puede intensificarse, ser más grave si no la tratas a tiempo. Ok, pues esa fue la última pregunta. No sé si tengas tú alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras agregar sobre las preguntas. No, todo está bien. Ok, pues este resumen, pues esta entrevista me va a ayudar a mí pues para la investigación que ya te mencioné. Como te dije, va a ser publicada en una entrevista científica de investigación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Te va a llegar un correo con el link para que tú puedas ver los porcentajes, ver más o menos qué saben las personas sobre la ansiedad. Y pues eso sería todo. La verdad, muchas gracias por participar, por dedicar tu tiempo a la investigación y pues muchas gracias. Espero que te vaya bien. Gracias.